Gracias a Dios, pues ya estamos adelantando, ya vamos llegando al final de este seminario y quiero decirle que a partir de aquí, a partir de esto que vamos a leer el día de hoy, que vamos a estudiar el día de hoy, ya vamos a empezar a ver cuál es la recompensa o cuál será la recompensa de Satanás y de todos eh, los que aceptaron la marca de la bestia y todos los que vivieron, ¿verdad? Vivieron para Satanás, vivieron para el mundo. Vamos a ver cuál es la recompensa de las personas que decidieron no vivir para Dios. Entonces, esta es la parte, ya llegamos a la parte, en donde la gente no pesó o no entendió cuál iba a ser el pago, cuál iba a ser el resultado de haberse puesto la marca de la bestia y de no haber vivido para Dios, de no haberse apartado para Dios. Porque de todo lo que el hombre segare, eso va a cosechar. Entonces, todo lo que nosotros sembremos, todo lo que nosotros hagamos el día de hoy, lo vamos a cosechar el día de mañana. Si hacemos buenas obras, pues vamos a cosechar buenas obras. Si hacemos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas. Donde sea, ¿verdad? Donde sea. Esa es una ley del universo, es una ley de Dios que está acá y que lo que usted siembre, eso va a cegar. Por ejemplo, si usted no cuida su mente, pues usted va a cosechar algo que va a destruir su mente. Si usted no cuida su cuerpo, va a cosechar algo que va a destruir su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, los drogadictos tienen una consecuencia por el uso de las drogas y es la destrucción del cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo lo que el hombre hace, al final da un resultado. Todo lo que nosotros hagamos aquí, en esta tierra, al final va a tener un resultado. Todo lo que usted haga, todo lo que usted haga, bueno o malo, al final va a tener un resultado, una recompensa, un pago por lo que usted está haciendo. Entonces, quiero que se vaya por favor al libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Apocalipsis o Revelación, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Ya nos quedan solamente 1, 2, 3 capítulos y terminamos este seminario sobre el arrebatamiento. ¿Ya lo tienen? Bueno, lo vamos a leer. Dice, ¿verdad? Dice, perdón. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, aquí quiero resaltar dos cosas. Primero, ¿verdad? El versículo 9 dice que el ángel le dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que no se ha llamado, ya vamos a leer cuál va a ser la recompensa, qué es lo que le va a pasar. Entonces, en el otro versículo, versículo 10, dice que el ángel le dijo que no se encara delante de él. Presta atención a esto que le voy a decir ahorita. Cualquier entidad, ángel, cualquier ser que se le pueda parecer a usted y usted no sabe por falta de discernimiento, de conocimiento, porque nunca lo ha visto, etcétera, etcétera. Usted no sabe si lo que tiene enfrente suyo es algo de Dios o algo del diablo, es algo que viene del reino de los cielos o del reino de las tinieblas. La forma de testearlo, la forma de probarlo está bien fácil, ¿verdad? Si el día de mañana, o esta noche, o en estos días, usted está orando, usted está haciendo algo
no sé, cantando, alabando o está leyendo la Biblia, porque puede suceder también que mientras usted esté leyendo sucede ese fenómeno, puede suceder mientras usted está orando, pero si usted está orando, leyendo la Biblia, meditando en la palabra, hablando con Dios, adorando en su mente, en su corazón, y sucede un fenómeno sobrenatural en el cual se, se pone enfrente suyo, se para, se detiene, vuela, levita, pero o llega a la presencia delante de usted de un ser que usted no conoce, usted lo puede ver con sus ojitos, ya sea que brille o que no brille, ya sea que sea luz o no sea luz, y usted viene, ¿verdad? Y como muchas personas no saben, ¿verdad? Algunos pues sí se encanían, pero otros pues como estamos en un tiempo en el cual hay más mundanismo, más satanismo que cualquier cosa, pues yo dudo que una persona se hinque delante de una presencia sobrenatural. Entonces vamos a decir que se le aparece a alguien que es respetuoso de Dios, vamos a decirlo así. Y esta persona se hinca, ¿verdad? Y viene el ángel o viene el ser y le empieza a hablar y le empieza a dar la orden. Y le dice, vas a hacer esto, te vas a ir a predicar, o te vas a ir y me vas a hacer un acto profético, o te vas a ir y le vas a decir una palabra a fulano, o a sotano, a mengano, le vas a decir una palabra profética que va de parte de mí. Pero si esa entidad, ese ángel, ese ser supremo que se puso delante de usted, jamás, mientras le dio la instrucción, le dijo a usted que se levantara o que no se encara, eso no viene de Dios. ¿Entiendes? Ahora, por lo contrario, ¿verdad? Vamos a decir que usted está en ayuno, usted está orando y usted está esperando una respuesta a una petición. No solo está orando porque sí, ¿verdad? Ora porque es su placer, ora porque ahí está su paz, ora porque a usted le gusta ser espiritual y no chuleta, no carnudo. Entonces viene y usted está orando y mientras usted ora, se le aparece un ángel, ¿verdad? Entonces viene usted y se hinca. Y el ángel inmediatamente le va a decir, no, levántate, ¿verdad? Levántate, porque soy consiervo tuyo. O levántate, porque te traigo un mensaje de Dios. Levántate, porque la Biblia dice que el único delante de quien nosotros vamos a doblar rodillas, todos, todo lo que está debajo del sol va a doblar rodillas delante de Yeshua Hamashiach, el Adón, o sea, Jesucristo el Mesías, Adonai. Todos los que están debajo del sol, no importa que sea el presidente de Rusia, porque no sabemos cuál presidente va a estar en ese tiempo, no importa que sea el presidente de Estados Unidos, tampoco sabemos quién va a estar de presidente en ese tiempo, no importa que sea el presidente de El Salvador, tampoco sabemos quién va a estar de presidente en ese tiempo, o de Guatemala, o de México, etcétera, etcétera. No sabemos quiénes van a estar de presidente en ese tiempo, pero no importa que sea el hombre más poderoso del mundo, aunque no quiera, aunque sea satánico, aunque todo el mundo se le haya arrodillado a él, cuando llegue ese día, hasta el hombre más poderoso del mundo le va a tocar doblar rodillas delante de Jesucristo. Porque está escrito y si está escrito tiene cumplimiento. Entonces, si el ángel le está dando a usted la instrucción y no le dijo que se levantara, levántese y váyase. Pero si el ángel le está dando la instrucción y le dice que usted se levante, entonces escuche la instrucción y cumpla esa instrucción al pie de la letra. Ese es un tip que les estoy dando ahorita sobre las oraciones y sobre cómo actuar delante de un ángel. ¿Okay? Continuamos. Y dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ok. Vamos a hacer un paréntesis, no muy grande ahorita. Estamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? No estamos en el libro de Génesis, no estamos en el libro de Éxodo, no estamos en el libro de Reyes, no estamos en ningún libro
del Antiguo Testamento, sino que estamos en un libro del Nuevo Testamento. O sea, estamos hablando de tiempos futuros, ¿verdad? No estamos hablando del pasado, sino que ahorita estamos hablando de eventos que vienen, eventos que van a suceder. No estamos hablando del pasado. ¿Por qué estoy aclarando esto? Le voy a decir por qué. Porque aquí dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Ok? El espíritu de la profecía. En la enseñanza que yo espero que ustedes hayan escuchado también, hermana Rosita, hermano Sotero, Néstor Melanie, Encina, todos los que están aquí en el grupo, en la enseñanza que subí ahí al grupo esta semana fue, el día martes o miércoles, creo yo, no recuerdo cuándo, pero una enseñanza en la cual Junior me hacía una pregunta y decidí subir la enseñanza al grupo también para que no fuera solo para Junior, pero la enseñanza estaba preguntando Junior sobre el movimiento de la nueva era. Entonces, escuche bien, en los movimientos religiosos latinoamericanos hay una palabra bien usada por los religiosos actuales, los legalistas actuales, los líderes religiosos actuales de las iglesias evangélicas, y es la palabra apostasía. Esa palabra usted se va a escuchar a alguien que se cree intelectual o que se cree mejor que todos y la va a usar para hacer de menos a una ovejita o a una persona que está empezando o que quiere obtener conocimiento. Ahora, la palabra apostasía la usan principalmente los religiosos para destruir ministerios espirituales, para destruir ministerios apostólicos y proféticos. Entonces, aquí, mis amados, en el libro de Apocalipsis 19, versículo 10, menciona el espíritu de la profecía como un testigo del testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Escuchen, lo voy a leer. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el espíritu de la profecía da testimonio de la existencia o del ministerio o del llamado o de la segunda venida de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Miren, o sea, si en una iglesia, mis amados, llámese Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, etcétera, etcétera, tantos movimientos que hay, no hay un movimiento profético, escuche bien, no hay palabra profética, sientan a los profetas, no permiten que un profeta se levante y hable en nombre de Dios. No permite que el profeta se levante y redarguya al pastor que está enfrente, si está en pecado, ¿verdad? Porque si no está en pecado, ¿por qué le va a redarguir? ¿Verdad? Hablando de eso, ¿verdad? O sea, si el hombre, el pastor, está en pecado, pues un profeta se va a levantar y le va a decir ahí en el púlpito, donde sea, pues que el hombre está en pecado. Pero si no está en pecado, entonces no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo le quiero decir. Que en las iglesias, en la mayoría de las iglesias actuales, no la iglesia primitiva, sino la iglesia actual, se ha metido, en lugar del espíritu de la profecía, se ha metido el espíritu de la gracia. Que no es malo, yo no estoy diciendo que es malo, yo no digo eso, pero se ha abusado del espíritu de la gracia. Ahora, en otros lugares, aquí va lo opuesto, en otros lugares se ha abusado del espíritu de la profecía. Escuchen. En algunos lugares se usa el espíritu de la gracia, ¿eh? Entonces, cuando se abusa el espíritu de la gracia, ahí todo el mundo está descarriado. Por lo contrario, en otros lugares se abusa del espíritu de la profecía. Ahora, cuando se abusa o se usa extremadamente el espíritu de la profecía, se cae en manipulación y en control y entra un espíritu jezabélico. Entonces, es malo el abuso de la gracia, pero también es malo el abuso del espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque si ese profeta no ha sido testeado, no ha sido probado, y es un profeta nuevo,
y no es guiado, no es discipulado, y no hay un apóstol a la cabeza de esos lugares donde está el espíritu de profecía, entonces la profecía se vuelve manipulación, control, y empiezan a decir cosas de que Dios me dijo cuando Dios no le ha dicho nada al hombre o a la mujer, ¿verdad? Entonces, en su mente, en su corazón, viene un razonamiento con respecto al don profético o al espíritu de la profecía. Y su razonamiento le hace a esa persona cruzar cables. Entonces, ya deja de hablar de parte de Dios, porque la primera vez que habló de parte de Dios funcionó. Funcionó y vio que, wow, lo que dije de parte de Dios realmente se cumplió. Y viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, pero viene en una de esas y como tenía una necesidad, habló algo para cubrir la necesidad de esa persona, ya sea mujer o hombre, lo que sea. Entonces, al darse cuenta de eso, vino a su mente, a su corazón, un razonamiento sobre cómo usar el espíritu de la profecía para conveniencia propia. Así como cuando los niños desde chiquitos empiezan a mentir y se dan cuenta que es una herramienta eficaz para conveniencia de ellos. De la misma forma sucede con el espíritu de la profecía. Como ya lo tienen como marcado como profeta, entonces ahora sí dice cosas que no son. Lo mismo sucede con la gracia. ¿Sí? Cuando se enseña sobre la gracia, y es cierto, la gracia es necesaria, porque lo voy a decir, ni usted ni yo nos merecemos que nos perdonemos. Perdón, ni usted ni yo nos merecemos que nos perdone Dios. Así, sinceramente. Ni usted ni yo nos merecemos que Dios nos perdone. Dios nos ha perdonado por pura gracia. Ahí sí, mire, por pura gracia y misericordia, no porque usted se lo merezca, no porque yo me lo merezca, no, fue por gracia. Entonces, en estos movimientos de la gracia, cuando la persona ve que comete un pecado y no hay repercusión por la gracia, vuelve a hacerlo. ¿Entiende? Cuando en un movimiento cristiano se está enseñando la gracia y viven de gracia y están en la unción de la gracia, las personas pueden pecar 1, 2, 3, 4, 500,000 veces y a esas personas no le va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque están en la unción de la gracia. Pero, como en aquel día, todos vamos a dar cuentas, ¿verdad? Eventualmente la factura le va a ser cobrada. Ahí es cuando hay un versículo que dice que en aquel día muchos van a venir delante de Jesucristo y le van a decir que echaron demonios delante de él, que hicieron sanidades para él. Entonces él le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Pero por qué le va a decir hacedor de maldad? Porque abusó de la gracia. Entonces la gracia no es para abusar de ella. Igual que el espíritu de profecía. ¿Entienden? Entonces, la gracia no debe usarse para pecar, sino que la gracia se debe usar para santificarse. O sea, aquí todos hemos sido llamados a renovar nuestra mente, a renovar nuestro espíritu, a renovar nuestro cuerpo, a renovar nuestra manera de caminar, de pensar y de ver el mundo, de ver las cosas. Entonces la gracia sirve para que cuando usted meta la pata, cuando usted cometa un error, no le venga un juicio a su vida. ¿Entiende? En el caso nuestro, yo quiero decirle lo siguiente. Como nosotros no estábamos bajo un manto de gracia, sino que nosotros estuvimos bajo un manto apostólico rajatabla. Entonces, en el caso nuestro, nosotros no podíamos meter la pata. Medio metíamos la pata y venía un juicio a nuestra vida. Karina le puede decir cuántos juicios vinieron a su vida. Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, porque durante muchos años, podría decir yo durante 15 años, más o menos, nosotros no estuvimos
bajo un manto, bajo una unción de la gracia, sino bajo una unción de juicio, así como en el Antiguo Testamento. Eso es lo que le quiero decir. Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento no vivieron bajo la gracia, sino que ellos aprendieron con juicios. Ellos aprendieron, como tenían el corazón bien duro, ¿eh? Eran bien obstinados, rebeldes, tenían un corazón duro, tan duro que se les obligó a dar el diezmo. Así de duro tenían el corazón ellos. Escuche bien. La gente del Antiguo Testamento tenía el corazón tan duro, pero tan duro, y eran tan burros y tan obstinados, que el diezmo se les puso como una ley, mientras que el diezmo no era por ley, sino que Abraham y Jacob lo dieron voluntariamente por agradecimiento. Entonces, a todas las personas que son obstinadas, rebeldes, digamos caprichosas, que no quiere renovar su mente, le toca, así como en el Antiguo Testamento, duro, 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 duro. ¿Sí? Entonces, cuando estamos bajo la gracia, bajo un manto de gracia, la gente no valora la liberación, no valora lo que Jesucristo hizo, no valora el hecho de que usted lo perdone, lo tiene como menos. Por eso es que mucha gente desprecia cuando se le hace la invitación, si quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, ni la gracia es para abusar, ni el espíritu de la profecía es para abusar. Tenemos que, escuche bien, tenemos que tener una cabeza, tenemos que tener una dirección apostólica, profética también, para llevar y desarrollar con rectitud el espíritu de la profecía en una persona, el don de la profecía, que sería llamado de esa manera actualmente, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que quería decir al principio, cerramos el paréntesis. Entonces, ¿será que en el año 2025 y los años que vienen, hasta que se cumpla esta palabra, está vigente el espíritu de la profecía? Claro que sí. La palabra misma nos lo está enseñando. El espíritu de la profecía está vigente. Que muchos ministerios, que muchos pastores, que muchas doctrinas lo han mutilado, lo han cortado, lo han arrancado, no lo han permitido en sus iglesias, esa es otra cosa. Pero la misericordia de Dios alcanza a todos los ministerios, y el ministerio, el don o el espíritu de la profecía está en todas las iglesias, en todos los ministerios, en todas las doctrinas, donde se deje que se desarrolle, donde está Espíritu Santo, donde realmente se enseña sobre el reino de los cielos, donde realmente se está redarguyendo el corazón de las personas y no se le está, escuche bien, alcahueteando y sobando el pecado. El día de ayer estábamos hablando con un hermano y él nos dijo una cosa en la cual yo estoy muy de acuerdo. Y es que la iglesia actual no está sufriendo persecución. Presta atención alrededor suyo, ahí en Estados Unidos, aquí en toda Latinoamérica, presta atención. La iglesia cristiana evangélica no está sufriendo persecución. ¿Sabe por qué? Porque han permitido que el mundo entre a sus templos, entre a sus doctrinas. Ya no se predica sobre el arrepentimiento. Si en este tiempo tan duro en el que estamos, en el cual se les está obligando a los niños, a las niñas, a recibir pensamientos que van en contra de los principios de Dios, escuchen, si en este tiempo se hablara y se predicara como se hacía hace 1000 años, o hace tal vez unos 100 años, no nos vayamos muy lejos, hace unos 100 años, no, sí habría persecución. Pero no hay persecución porque todo se deja pasar. No hay persecución porque ya no se puede hablar, porque si usted habla algo que va en contra
de la programación actual, la gente se ofende. Las iglesias que están solas, que solo tienen 2, 3, 4, 5 miembros, esas son las iglesias que están hablando la verdad. Las iglesias que tienen 100,000 miembros, o 1,000 miembros, o 100 miembros en adelante, créame, usted se va a sentir pero súper cómodo y feliz en ese lugar. Hasta va a querer ir de lunes a domingo a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque le están alcahueteando el pecado. No le están redarguyendo su corazón. No están haciendo que usted que usted se ponga endemoniado, que usted se manifieste, que sus demonios se ofendan. Hay un versículo que usan todos, ¿verdad? Y que es muy cierto. Dice que Dios es amor. Pero el versículo continúa, mi amado. El versículo dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Consumidor de qué? Consumidor de los hombres que hablan en el nombre de Dios. Consumidor de los que hablan en contra del pecado. Consumidor de los que hacen que los endemoniados se manifiesten. No, ¿verdad? Es un fuego consumidor del pecado. Es un fuego consumidor de aquellos que están predicando y enseñando cosas que no son del reino. Créame, ninguna persona que no renueve su mente va a entrar al reino de los cielos. Es necesario que usted renueve su mente, que renueve su espíritu, su alma, su corazón, su cuerpo, que se purifique. Mire, ahí vemos en Babilonia, vemos en el libro de Daniel, vemos en el Antiguo Testamento cómo, en el libro de Esther, por ejemplo, en el libro de Esther podemos ver cómo antes de que Esther se pudiera presentar, a Esther que se llamaba Adasa, ¿verdad? Antes de que Esther se pudiera presentar delante del rey de ese tiempo, escuche, y yo quiero decirle que ese rey no era un dios, ese rey era un humano igual que usted, igual que yo. Sudaba, sangraba, comía, iba al baño, igualito usted y que yo. Y Adasa, o Esther, tuvo que purificarse y no solo purificarse físicamente, sino espiritual y mentalmente. A ella la tuvieron que adoctrinar para que supiera cómo caminar, hablar y en qué tiempo poder estar delante del rey. Y eso lo hizo durante un año. Ella fue apartada con eunucos para que la adoctrinaran y le enseñaran y se purificara para presentarse delante del rey. Y en este tiempo la gente tiene la osadía de querer presentarse delante del rey, así como viene todo mundano y pagano y con la mente llena de basura del mundo. Porque el mundo le va a llenar la mente de basura, quiero decirle eso. Las novelas, las películas, todo lo que está en la televisión, toda la programación actual del mundo está diseñada para meterle basura en su cabeza. Por eso es necesario renovar la mente, desechar el mundo de la mente y renovarla de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, es importante y es necesario darle cabida al espíritu de la profecía en las iglesias evangélicas, cristianas, llámese lo que sea, cualquier doctrina, cualquier enseñanza. Es necesario primeramente, es necesario y es importante que los 5 ministerios, por eso mencioné, ¿verdad? El ministerio apostólico y profético tiene que estar en una iglesia. Entonces es importante y necesario que el ministerio, los 5 ministerios, de acuerdo a Efesios 4:11, estén vigentes. No mutilar los 5 ministerios de la iglesia, no mutilar el espíritu de la profecía y darle cabida también al mover de Espíritu Santo en las iglesias. Algo que a mí realmente me gustó mucho y que, bueno, pues yo puedo decir que jamás lo he visto o jamás lo vi porque nunca fui evangélico, ¿verdad? Pero algo que a mí me impactó mucho
cuando yo llegué al ministerio del pastor Donovan, fue eso. Que el pastor Donovan, hasta el día de hoy, no tiene un protocolo legalista o una libreta a seguir. O sea, sí hay un protocolo, ¿verdad?, para la iglesia, pero si ese día, digamos, ese día, pues llevaba el protocolo, llevaba la enseñanza y lo que sea, pero ese mismo día, Dios o Espíritu Santo decidía hacer un movimiento totalmente diferente y dejar la enseñanza para otro día, dejar tal vez, no sé, la predicación para otro día, lo que sea, Él le daba cabida a Espíritu Santo. Porque yo le voy a decir, habían días en los cuales nos echábamos 3 horas alabando, 3 horas en el Espíritu. A veces bueno, usualmente pues la predicación del pastor Donovan o el horario en la iglesia del pastor Donovan es de 2 horas. Menos de 2 horas usted no va a estar ahí adentro. Es lo mínimo, 2 horas. Porque había 1 hora de alabanza y adoración y era 1 hora de prédica. Entonces a veces nos estábamos adentro hasta 3 horas y yo quiero decirle, ese tiempo no se sentía. Usted sentía que acababa de llegar y cuando venía a ver ya eran las 12 del mediodía. Entonces, una de las cosas que me gusta mucho y que por las cuales yo respeto y le doy honra al pastor Donovan es porque él, el apóstol, quien ahora ya es apóstol, el apóstol Donovan Kerr, que él le da cabida a Espíritu Santo, no impone su protocolo mundano, no impone su protocolo del hombre, ¿verdad?, del humano, y no dice, no, pero yo traigo una prédica tremenda para este día, como hay muchos lugares, ¿verdad?, donde dice, no, hasta aquí llegó la alabanza, ya estuvo, ya, bájense los de la alabanza, bájense, ya estuvo, hasta aquí llegó la alabanza, ya estuvo, bájense, vamos a la predicación. No, él no. Él no, si estaba la alabanza con todo, él se metía a la alabanza, se ponía a cantar, apartaba la enseñanza, o sea, la dejaba ahí a un lado y se ponía a adorar, a glorificar, a alabar. Porque, pues tal vez en ese momento era necesario para todos un consuelo de parte de Dios, un consuelo colectivo para todos. Y todos entrábamos, bueno, sí, habían unos mirones, ¿verdad? Pero la mayoría sí, ¿verdad? Entrábamos en un mover espiritual. Y ahí era cuando usted oía por allá unos hermanos gritando, otros hablando en lenguas, igualito como que fuera la iglesia primitiva de allá, de los primeros 100 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí veía usted a los hermanos danzando en el espíritu. Y también recuerdo claramente que él permitía el espíritu de profecía, porque algunos se levantaban, algunas hermanas, hermanos, se levantaban y empezaban a dar palabra profética en ese tiempo, palabra profética para el ministerio, palabras proféticas para personas específicas, no señalaban, ¿verdad?, para ti, pero sí decían una palabra profética y le caía a otro, le caía uno por allá, le caía otro por acá. Usted sabía que le caía porque se ponía a chillar, o sea, se ponía a llorar la persona, ¿verdad? O sea, de la nada se ponía a llorar, entonces usted sabía que esa palabra era para fulano o mengano. Entonces, también recuerdo muchas veces que había el movimiento este de hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Porque a veces, por allá atrás, a veces se oía uno gritando en lenguas y allá adelantito se oía a otro que estaba traduciendo lo que decía. Y quiero decirle, déjeme decirle esto, por favor, porque también quiero honrar al pastor Donovan en esto. El pastor Donovan podía discernir cuando estaba ese movimiento, el movimiento del espíritu de profecía, porque él no, como él era el pastor, ¿verdad? Él no se ponía como la figura principal en ese lugar, diciendo, a ver tú, ahora traduce, o a ver tú, yo voy a traducir lo que está diciendo. No, o dirigía, ¿verdad? O decía, no, cállense, no digan esto, o ustedes no brinquen, no, ¿verdad? Nada. No decía, están haciendo un desorden, no. Cuando el pastor Donovan veía o oía, ¿verdad? Porque él estaba cantando a veces, yo me acuerdo que él estaba cantando la alabanza y de repente empezaba uno por allá a hablar en lenguas, él se quedaba callado,
bajaba el micrófono y se quedaba callado. No seguía cantando él y el hermano por allá hablando en lenguas. No, ¿verdad? Sino que si un hermano estaba hablando en lenguas por allá, él se quedaba callado y empezaba a oír y a discernir. Y no decía, como hace muchos en las iglesias, que los pastores son muy protagonistas, ¿verdad? Y no decía, bueno, voy a interpretar lo que está diciendo el hermano. No, él no decía eso. Él solamente se quedaba callado, esperando a que viniera otro hermano, otra hermana y tradujera lo que se estaba hablando en el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque él conocía su iglesia, su ministerio. Él conoce su iglesia, su ministerio, y el pastor Donovan tiene un espíritu de mansedumbre. Yo por eso es que lo admiro. Así, le digo honestamente, yo admiro al pastor Donovan porque él tiene un espíritu de mansedumbre y él no se impone, como se hace en muchos lugares, en muchas iglesias. Entonces, debemos de, como ministros, ¿verdad? Como ministros, como pastores, como ovejas también, como discípulos, debemos de tener mansedumbre para con Dios, mansedumbre para con el Espíritu Santo, mansedumbre para con el espíritu de profecía, mansedumbre para con el don de profecía, mansedumbre para el mover de Espíritu Santo. No movernos cuando nosotros queramos, ¿verdad? Sino movernos en el mover de Espíritu Santo. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Ahora sí, ya cerramos el paréntesis, regresamos a la enseñanza. Entonces dice el versículo 11, nos pasamos al versículo 11 ya. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Lo que viene a continuación es la descripción de Jesucristo. Voy a empezar de nuevo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Escuche bien. Hashem, Jehová, Hashem, Elohim, el Shaddai, el Altísimo, se presentó a Moisés allá, ¿verdad? Allá en Egipto, en el Antiguo Testamento, se le presentó a Moisés y le dijo que Moisés iba a ir donde los ancianos hebreos y les iba a decir que él era yo soy el que soy. Así se presentó Jehová, así se presentó Hashem, así se presentó el Elohim, el Shaddai, a Moisés y al pueblo de Israel. Escuche bien, por favor. Luego vino Yeshua HaMashiach, el hijo de Jehová, Hashem, Elohim, el Shaddai, y él se presentó como el Dios que salva, o se presentó como el Salvador, ¿verdad? Sube Jesucristo al cielo y desciende Espíritu Santo. Y Espíritu Santo se presenta a nosotros, a esta era, la era que usted está viviendo, la era que yo estoy viviendo, como el Consolador, quien consuela. ¿Sí? Quien nos consuela, quien nos da de su fuego, de su Espíritu Santo, de su presencia, de la presencia de Dios. Ahora viene Jesucristo nuevamente, y Jesucristo se va a mostrar antes del fin como se presentó al principio, como Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Al principio él se presentó como Jehová de los ejércitos, cuando iba a salvar solamente al pueblo de Israel de Egipto, pero ahora se está haciendo de una manera global, y no solamente que va a salvar al pueblo de Jesucristo, al pueblo de Israel, a los hebreos, sino que ahora van a salvar a una nación santa, a la cual usted vino a pertenecer cuando confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, como se presentó allá en Egipto, también se presentó ahora acá. Pero ahora no es Moisés el que los va a sacar.
Ahora viene Yeshua HaMashiach acá a salvarnos a nosotros, pero no solo a salvarnos, sino también a destruir a Egipto, a destruir a Babilonia, a destruir al Imperio Romano. Estamos hablando de principados, no de naciones. Ya eso ya lo hablamos en las clases anteriores, ¿verdad? A destruir a Babilonia, a Persia, a Egipto y al Imperio Romano. Principados, estamos hablando de principados, no de naciones, ¿verdad? Para que no venga uno y diga ahí en enseñanza, pero ya no existe Roma, pero ya no existe Persia, pero ya no existe Egipto. Bueno, sí existe, pero no el faraón, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de principado. Entonces Jesucristo va a venir y el nuevo nombre con el que Él viene ahora ya no se va a presentar ni como Jehová, ni como yo soy el que soy, ni como el Salvador, ni como el Jehová de los ejércitos, sino como el Verbo de Dios. Y dice, ¿por qué dice ahora? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, por eso le digo que viene como Jehová de los ejércitos también, pero que en este caso sería Yeshua de los ejércitos, ¿verdad? Y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se va a presentar también cuando venga como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le digo que toda rodilla se doblará, hasta el rey, más rey, el presidente. Como no sabemos qué presidente va a estar en ese tiempo, ¿verdad? Quien sea presidente de China, el que sea presidente de Estados Unidos, de Rusia, de El Salvador, de México, de Guatemala, de Canadá, donde sea, no importa qué tan poderoso sea, igual va a doblar rodillas porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Sabe quiénes son estos? Libres y esclavos, pequeños y grandes, reyes y capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son todos aquellos que recibieron la marca de la bestia. De ellos está hablando, de todos los que recibieron la marca de la bestia. Y más adelante dice, ella clara, ¿verdad? Más adelante clara y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Contra quién iba a guerrear? Contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra el Verbo de Dios, contra Jehová de los ejércitos, contra Yeshua HaMashiach. Contra él iba a guerrear. ¿Se acuerda cómo leímos y enseñamos hace unas, quiero ver, como unas 5 clases atrás, creo yo? Hace como unas 5 clases atrás se les enseñó que hay una parte que dice que se le va a dar poder a la bestia de vencer a los santos. ¿Recuerda eso? Levanta su manita, por favor. Eso va a ser antes del arrebatamiento. Entonces, como ya tienen esa vieja maña, esa vieja costumbre, aquí Satanás, aquí la bestia, cree que va a poder ganarle a Jesucristo, así como le ganó a los santos. Un bully siempre va a ser así. Alguien que está acostumbrado al bullying siempre va a ser lo mismo. El que ha abusado de usted y no renovó su mente, va a seguir abusando de usted. Satanás decidió no renovar su mente. La bestia decidió no renovar su mente. Los endemoniados deciden no renovar su mente. Al que le gusta el pecado decide no renovar su mente. El mundo decide no renovar su mente. Y de todo esto ellos van a recibir su pago. Ahí la importancia y la necesidad
de renovar la mente, de renovar nuestros pensamientos, de acoplar, de someter todo pensamiento mundano pagano a los pensamientos de Dios, de desechar toda la basura que el mundo nos metió en la cabeza y dejar que entre la sabiduría, el conocimiento de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para renovar nuestros pensamientos y tener una perspectiva diferente a la que el mundo nos enseñó. Entonces dice que y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Ok, paréntesis aquí, ¿verdad? Hablando de falsos profetas, porque hoy en día se le llama falso profeta a cualquier hombre y mujer de Dios ungido que se levanta para hablar en contra del pecado y para hablar en contra del mundo. Se le llama falso profeta a cualquier hombre y mujer ungido o ungida que está haciendo señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades sobrenaturales aquí en la tierra. Se le llama falso profeta al que hace milagros en el nombre de Jesús, al que hace liberaciones en el nombre de Jesús y al que hace sanidades en el nombre de Jesús. A ese se le está llamando falso profeta hoy en día. ¿Sabe por qué? Por culpa de la gracia y por culpa de los hombres mundanos que están como pastores en las iglesias evangélicas en este tiempo. Por culpa de ellos se le está llamando falso profeta a los ungidos de Dios. Ahora, ¿sabe quién es un falso profeta? Un falso profeta es aquel líder, llámese pastor, evangelista, maestro, diácono, etcétera, etcétera, que le está alcahueteando a usted el pecado. Es un falso profeta. Gloria a Dios. Un falso profeta es el que habla en contra de los hombres de Dios. Un falso profeta es el que habla en contra de las sanidades que hicieron en el nombre de Jesús, en contra de las liberaciones que hicieron en el nombre de Jesús, en contra de todas las obras, de todas las señales, milagros, maravillas, prodigios, liberaciones y sanidades que hicieron en el nombre de Jesús. Ese es un falso profeta, el que habla en contra de los ungidos de Dios, disfrazándose como oveja, pero en realidad esos son los lobos rapaces. ¿Sabe por qué? Porque está hablando en contra del reino de los cielos, en contra de los hijos de Dios. Y todos los que se ponen de acuerdo con estos pastores, con estos falsos profetas que hablan mal de los hombres de Dios, reciben el juicio de hablar mal de un hombre de Dios. Por eso es que la mayoría de los evangélicos que alguna vez se pusieron de acuerdo con estos falsos pastores o falsos profetas que hablan en contra de los hombres de Dios, pasan enfermos, en pobreza, en escasez, en miseria, en maldición y, como dice Karina, de juicio en juicio. Y la razón es simple y sencilla, es porque hablaron mal de un hombre de Dios. Mi consejo en este día, hoy es 20 de julio del año 2025, para usted que está viendo aquí en enseñanza o que está escuchando en YouTube o donde sea que usted esté escuchando, no hable mal de ningún hombre de Dios. No hable mal de ningún hombre de Dios, sea el nombre que sea. No se ponga de acuerdo con ningún hombre, aunque se diga ser pastor. Si está hablando mal de un hombre de Dios, no se ponga de acuerdo. Para que usted no sea arrastrado en los juicios que está recibiendo esa persona y usted reciba juicio para hablar mal de un hombre de Dios y está hablando mal también de su casa y del reino de los cielos. ¿Ok? Ese es un consejo para el día de hoy. Cerramos paréntesis, volvemos a la clase. Y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Entonces ya sabemos que es un falso profeta, ¿verdad? ¿Ya sabemos quién es un falso profeta? Sí, ¿verdad? Ok, excelente, Néstor, gracias. Y dice, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, dice, fueron muertos
con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esa es la recompensa, mis amados, de todos los que recibieron la marca de la bestia. Esa es la recompensa de todos los que se aliaron con Satanás, de todos los que hacen alianza con Satanás, de todos los que están de acuerdo con el calendario pagano y que celebran las fiestas paganas del mundo. ¿Cuáles son las fiestas paganas del mundo? Voy a poner un ejemplo. El Día de la Madre es una fiesta pagana, mi amado. El Día del Padre es una fiesta pagana. El Día del Niño es una fiesta pagana. El 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, es una fiesta pagana. 15 de septiembre, Día de la Independencia de El Salvador, es una fiesta pagana. Navidad es una fiesta pagana. Año Nuevo es una fiesta pagana. Semana Santa, pero quiero aclarar esto, Semana Santa desde la perspectiva católica y del calendario gregoriano, porque si a veces latinan, yo no voy a decir que no, a veces sí latina, pero otras veces no, también es una fiesta pagana. ¿Por qué? Porque en esa fiesta pagana no están celebrando las fiestas solemnes de Hashem, sino que están celebrando el paganismo. La adoración de imágenes es una fiesta pagana. ¿Sí? Hincarse, adorar, reverenciar a un pedazo de yeso o palo, eso es paganismo. La única reverencia que el ser humano debe dar es a un ser vivo, que en este caso sería Dios, y no a algo inanimado que no tiene presencia o no tiene vida en todo el mundo. ¿Ok? Continuamos. Y dice, en el versículo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 4 del libro de Apocalipsis, capítulo 20. Lo voy a decir otra vez. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ya lo he leído veces. ¿Se entiende? O todavía no se entiende, pero voy a dar la explicación para que se quede más clarito. Escuchen. Aquí dice, para resumir, ¿verdad? Aquí dice que aquellas personas que decidan no recibir la marca de la bestia van a ser decapitados. ¿Sabe usted qué significa la palabra decapitado? O sea que le van a cortar la cabeza, pues, lo van a desvivir, ¿verdad? Lo van a desvivir. Escuche, aquí está diciendo la Biblia que aquí se puso más tremendo, ¿verdad? Aquí se puso más serio. ¿Sabe por qué? Porque esto es antes del arrebatamiento de la iglesia. Por eso le digo, la iglesia evangélica no está preparada para la gran tribulación. Están siendo engañados, los están haciendo blandos, no los están preparando para lo duro que se aproxima. Y se les engaña haciéndoles creer que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación. Pero aquí estamos viendo
leyendo y entendemos claramente que el arrebatamiento será después de la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque si el arrebatamiento sucede antes de la marca de la bestia, entonces, ¿de quién está hablando acá? ¿Quiénes van a ser esas personas extremistas? Escuche, escuche. ¿Quiénes van a ser esas personas extremistas que van a preferir que los desvivan antes de que le pongan la marca a la bestia? Si ya todos los extremistas se fueron. Todos los fanáticos religiosos ya fueron arrebatados. Entonces, es una falsa doctrina que el arrebatamiento sucederá antes de la gran tribulación. Estas personas que están siendo desvividas son evangélicos que en este tiempo son llamados fanáticos religiosos. Miren, así, ¿verdad? Seamos honestos con nosotros mismos. A mí no me va a engañar, sea honesto con usted mismo, ¿no? A mí no me engañe, ni trata de engañarme, sino que ahorita, hoy, usted sea honesto con usted mismo. Usted, ¿verdad? Usted que me oye, usted que me está viendo ahorita, sea honesto con usted mismo. Y le voy a preguntar, si ahorita llegaran a su casa y le dijeran, o recibe la marca de la bestia o te desvivo, ¿qué haría usted? ¿Se pondría a pensar en todo lo que va a dejar? ¿Se pondría a pensar en que tenga misericordia de los niños que están en su casa y que no les hagan eso? ¿Se pondrían a pensar en los derechos humanos? ¿Se pondría a pensar en los terrenos que van a quedar o en el trabajo que tiene que hacer? ¿O en la cuenta de banco? ¿O en la ayuda que aún no ha recibido? ¿O en el chequecito porque no lo ha recibido todavía? ¿O en el trabajo que va a quedar ahí tirado? ¿O en el carro? ¿O en la mansión? ¿O en el yate? ¿Qué se pondría a pensar? ¿O estaría usted dispuesto a decir, denle, tráigame la guillotina, desvívanme, desvívanme? ¿Qué haría usted si eso pasara hoy? Quiero decirle, hay una gran diferencia entre las personas de ahora y las personas de la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a decir ahora y espero que usted lo entienda. Y es algo que yo he logrado entender también. Y por eso es que yo conocí a dos personas, no así, ¿verdad? Que hablé con ellos, pero sí, con uno entré en contacto y yo dije, y durante muchos años yo analicé por qué pasó eso. Miren, estas dos personas de este tiempo actual llegaron a un entendimiento al cual había llegado la iglesia primitiva y por eso no valoraron su tiempo aquí en este mundo. Una de esas personas es un gringo que se llamaba Jason Wade. Jason Wade tenía un ministerio tremendo y de repente un día amaneció muerto. El hombre sano. La otra persona que tenía un tremendo ministerio era T.B. Joshua. Y de repente lo encontraron muerto sentado, igual como encontraron a Jason Wade, sentado y muerto, con la cara de paz. Y a T.B. Joshua lo encontraron muerto sentado. T.B. Joshua tenía mucho que perder. Mansiones, carros, dinero, fama, fortuna. Decidió perder todo para alcanzar a Jesucristo. No valoró más este mundo que Jesucristo. Entonces, para la iglesia primitiva era fácil morir, porque su tesoro estaba en el cielo. En el caso de la iglesia actual, es muy duro, es muy difícil y es imposible, podría decir yo, que una persona tenga la capacidad de morir por causa de Jesucristo, porque no está seguro ni de lo que quiere, ni de lo que tiene, ni para dónde va. Muchos, escucha, así como con lo que pasó en el 2020, muchos van a decir, venga para acá esa marca.
porque la gente valora más este mundo que el reino de los cielos. Valora más lo que tiene acá, y muchos podríamos decir que somos masoquistas porque preferimos seguir viviendo con la vida que llevamos a querer morir y estar delante de Dios de una vez y para siempre. Jason Wade y T.B. Joshua entendieron algo que no le ha alumbrado a, escuche por favor, millones y millones de evangélicos. No estamos hablando de uno entre 100, no estamos hablando de uno entre 1000, estamos hablando de uno entre millones. T.B. Joshua fue uno entre millones de millones. Yo estoy seguro que usted no sabía eso que le acabo de decir. Ni muchas personas que se enteraron de la muerte de él sabían lo que en realidad pasó. Que él valoró más el reino de los cielos que este mundo. Por eso partió de esa forma, sentado después de un culto. Y Jason Wade también. Él no fue famoso, pero sí, él iba en un ministerio tremendo. Tenía un canal de YouTube y ya no siguió. Pero él también. Un día lo encontraron en su casa, sentado y muerto. No sufrió. Hashem, Elohim El Shaddai, se llevó a Elías, se llevó a Enoch, porque caminaron con él. A Elías y a Enoch se los llevó en cuerpo. Pero como ya no se permite que más personas sean arrebatadas y es necesario que queden cuerpos aquí para que queden como testimonio para esta generación, por eso Jason Wade y T.B. Joshua, los cuerpos de ellos quedaron acá. Solo fueron arrebatados sus espíritus. Porque ellos, se lo voy a decir otra vez, valoraron más el reino de los cielos que este mundo. Cada quien tiene una capacidad. Y yo espero que el día de hoy haya llegado ese entendimiento a su vida. Y que se ponga a analizar y a pensar qué valora más. ¿Qué en realidad valora más usted? ¿Y a qué está dispuesto? ¿O qué es lo que está dispuesto a dar por causa de Dios? ¿Qué es lo que está dispuesto a dar? ¿Será que realmente está dispuesto a dar hasta su vida por causa de Dios? O le voy a tener que decir yo, no se engañe. ¿Será? ¿Estaremos dispuestos? Sí, hermano. ¿Estaremos dispuestos a dar la vida por Dios? Por causa de Jesucristo. Si llegaran hoy y le dicen, o la marca de la bestia, o te desvivimos. ¿Está seguro de para dónde va usted? ¿Entiende? Yo no sé si me están entendiendo. Si llega hoy, ¿verdad? Y le dicen, la marca de la bestia o te desvivimos. ¿Está seguro usted de para dónde va a ir? Los de la iglesia primitiva estaban seguros de para dónde iban a ir. Jason Wade, T.B. Joshua, estaban seguros de para dónde iban a ir. Miren, le voy a contar un caso del que nos enteramos nosotros aquí en El Salvador. Hubo un pastor que él tenía unos contactos en Estados Unidos. Pastor, ¿verdad? No estamos hablando de ovejita, pastor. Y tienen un programa de cirugías con doctores de Estados Unidos. Pues resulta que de Estados Unidos, resulta que en la iglesia de este pastor había una muchacha que había sido quemada. Su brazo, todo esto había sido quemado. Y el brazo le había quedado pegado así. Pues tenían que hacerle una cirugía. Y como no se podía hacer allá porque era muy cara, la iban a venir a hacer acá. Pues estos gringos mandaron $100,000. Eso fue hace 20 años aproximadamente. Mandaron $100,000 a nombre del pastor para que le hicieran la cirugía a la muchacha. Pues como resulta que el dinerito venía a nombre del pastor, el pastor se compró una casa con esos $100,000 que eran destinados para la cirugía de la muchacha que había sido quemada. Años después, cuando el pastor ya tenía su casa y todo eso, se enteraron las personas que
el pastor se había gastado en una casa, el dinero que habían mandado para la muchacha. Cuando se enteraron, el pastor, ¿sabe qué hizo? Solo les pidió perdón. ¿Sabe qué era lo correcto? Que el pastor entregara esa casa a quien le pertenecía, porque de ellos era el dinero. Eso era lo correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, si este pastor, líder de iglesia, no estaba dispuesto a dar la casa que no le pertenecía a él, ¿cree usted que iba a dar la vida por causa de Dios? No lo creo. Póngase a analizar en su corazón, medite este día en su corazón. Medite en su corazón. Si realmente usted está dispuesto a dar todo. Yo le dije a Junior un día, los evangélicos, Junior, le creen a Dios en la salud, en el dinero, en la vida, en la casa, pero menos en el dinero. Menos en el diezmo. Menos en la ofrenda. Es fácil hablar, ¿verdad, Junior? Ahí apareció Junior, ¿eh? Ahí apareció. Yo se lo dije a Junior un día. Entonces, habiendo dicho eso, mídase, analiza su vida, medite sobre esta palabra y dígase usted mismo si realmente usted estaría dispuesto a dar todo por causa de Dios o no, ¿verdad? Ahora, no es para poner presión, ¿verdad? Sino que esto es para que usted reflexione, porque todavía hay tiempo. Tiempo tenemos. El arrebatamiento, la gran tribulación no es el día de mañana. Entonces, si usted está escuchando esta enseñanza el día de hoy, o esta semana, o este mes, o este año, usted tiene tiempo para reflexionar y para realmente acercarse más a Dios y ver cuán dispuesto está usted a vivir, pero sobre todo a morir por causa de Dios. Así que medite esta palabra que le dejo el día de hoy, medite, analice, valore su relación con Dios, no la mía, porque cada quien va a dar cuentas en aquel día personalmente, ¿verdad? Por eso la salvación es personal. Entonces medite sobre su vida, medite, analice y no se engañe, sea honesto con usted mismo, para que esta reflexión lo lleve a usted a un crecimiento y a una madurez espiritual, para conveniencia suya, de nadie más. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, no es grupal. O sea, aquí no algo así como que mis hijos se van a salvar por mi relación con Dios, o que ustedes se van a salvar por mi relación con Dios, o que yo me voy a salvar por la relación que lleva cada uno de ustedes con Dios. No, ¿verdad? Aquí cada uno se va a salvar por la relación que lleva cada uno con Dios. ¿Ok? Así que leo esta palabra, vamos a llegar hasta acá este día. Medite lo que le acabo de decir, analícelo y no me tiene que dar una respuesta a mí, eso es para usted. Es una cuenta entre usted y yo. Perdón, es una cuenta entre usted y Dios. Y yo, mi cuenta entre yo y Dios. Eso es lo que quería decir. ¿Ok? Bueno, amén. Entonces llegamos al final de la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Está todo claro? Sí. Ok.